¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 24. En la oficina del director, Aizawa estaba de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente a Bakugo, quien se recostaba en su silla. El director Nezu estaba sentado tras su escritorio. Su habitual calma había dado paso a una visible tensión. La sala se sentía cargada de emociones no expresadas cuando la voz de Aizawa rompió el silencio. Te das cuenta de lo que tus acciones han causado, ¿verdad? Dijo Aizawa en tono bajo y cortante. Por tu arrogancia y tu negativa a actuar, Hirogo está muerto. Un estudiante, tu compañero, se fue. Bakugo se recostó, con expresión despreocupada. Solo era una extra. Siempre lo fue, dijo con indiferencia. Si no pudo cuidarse, no es mi culpa. Aizawa apretó los puños mientras su ira se encendía. Dio un paso al frente, mirando a Bakugo con furia. Un extra, luchó a tu lado, confió en ti, y la dejaste, como si no fuera nada. Nezu, que había estado observando en silencio, levantó una pata para pedir calma, aunque su pequeño cuerpo parecía sereno. Su mirada penetrante delataba su frustración. Bakugo, dijo Nezu con firmeza, tu falta de remordimiento es profundamente preocupante. Esto va más allá de fracasar como héroe, se trata de fracasar como persona. Antes de que Bakugo pudiera responder, la computadora de Nezu emitió un pitido, llamando su atención. Hizo clic en la notificación, y su expresión se ensombreció al leer el mensaje. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes nos acaba de informar, comenzó Nezu con tono serio, que nos han retirado de la investigación sobre Midoriya. Han asignado el caso a Akoyo. Aizawa frunció el ceño y su voz sonó incrédula. ¿Akoyo? ¿Están locos? Ese hombre es un cañón suelto. Nezu asintió con tristeza. La cosa empeora. Akoyo ya ha ideado un plan, y consiste en usar a Toru Agakure como cebo para atraer a Midoriya. Aizawa golpeó el escritorio con fuerza, inclinándose hacia adelante con una determinación férrea en la mirada. Rotundamente no, no lo permitiré. Ya perdí a un estudiante, no voy a dejar que otro se vea envuelto en esta locura. Nezu cruzó las patas, con un tono tranquilo pero decidido. Comparto tus preocupaciones, Aizawa. Puede que Agakure ya no esté oficialmente inscrita, pero sigue siendo una de las nuestras. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que este plan siga adelante sin control. Enderezándose, Aizawa se cruzó de brazos. Entonces, lo detenemos. Cueste lo que cueste, la protegeremos. No dejaré que esta misión se convierta en otro baño de sangre. Nezu asintió. De acuerdo, pero debemos tener cuidado. La comisión no tolerará interferencias. Mientras los dos intercambiaban miradas determinadas, Bakugo se burló ruidosamente, atrayendo su atención. Estás perdiendo el tiempo, dijo con una sonrisa burlona. Deku solo está demostrando lo que siempre he dicho, es débil. Que saque los extras, para eso solo sirven. La mirada de Aizawa se fijó en Bakugo, con una voz fría y cortante. Fuera, dijo, antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Bakugo se encogió de hombros y se levantó, saliendo de la oficina sin un rastro de culpa. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio tenso. Nezu exhaló suavemente. Actuaremos con rapidez, dijo. El tiempo no está de nuestra parte. Aizawa asintió, con la mente ya acelerada por sus estudiantes, pasados y presentes. No permitiría que esta misión se convirtiera en otra tragedia. Después de unas horas, a pesar de su determinación, Aizawa y Nezu se encontraron en un callejón sin salida. Por muchas estrategias que Nezu ideara o muchas protestas de Aizawa, no podían anular la autoridad de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. La presión aumentaba con el paso de los días, y ambos hombres se sentían cada vez más frustrados. Nezu estaba sentado en su escritorio, con las patas cruzadas, mientras observaba un complejo diagrama en su monitor. He analizado todos los escenarios, murmuró, pero Akoyo cuenta con el pleno respaldo de la comisión. No podemos intervenir abiertamente, sin graves consecuencias. Aizawa, paseándose por la sala, apretó los puños.
¿Qué hacemos entonces? Quedarnos sentados, viendo cómo otro estudiante es sacrificado por su retorcido sentido de la justicia. Antes de que Nezu pudiera responder, la puerta se abrió con un crujido. En el umbral estaba Toru Hagakure, con su habitual actitud alegre y reemplazada por una expresión tranquila y decidida. No tienes que preocuparte por detenerlos, dijo Toru con voz firme. Me ofrezco como voluntaria. Ambos hombres se quedaron congelados, mirándola, en estado de shock. No, dijo Aizawa de inmediato con voz firme. No, sabes a qué te estás metiendo. Esto no es un entrenamiento, Hagakure. Es peligroso, pone en peligro tu vida. Toru entró en la habitación, su figura invisible se perfilaba tenuemente bajo el tenue rayo de sol tras ella. Lo sé, señor Aizawa, dijo, pero si eso significa detener a Midoriya y proteger a más inocentes, tengo que hacerlo. Hirou era mi amigo, no dejaré que su muerte sea en vano. Nezu frunció el ceño, con la mente despierta, acelerada. ¿Entiendes los riesgos, Hagakure? Los métodos de Akoyo son extremos. No hay garantía de tu seguridad. Toru asintió con determinación. Lo sé, pero no estoy indefenso. He entrenado con todos ustedes. Usaré todo lo que he aprendido para sobrevivir y triunfar. Aizawa apretó la mandíbula. Su frustración era evidente. Todavía eres un estudiante, Toru. No, deberías tener que tomar esta decisión. Toru se acercó, con voz firme. Puede que ya no sea una estudiante, pero siempre seré una de los suyos. Señor Aizawa, nos ha enseñado a defender lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Esta es mi decisión y estoy lista para afrontar las consecuencias. La habitación quedó en silencio mientras sus palabras se asimilaban. Aizawa y Nezu intercambiaron una mirada, ambos lidiando con el peso de su decisión. Nezu finalmente habló con tono solemne. Si esto es realmente lo que quieres, Hagakure, no te detendremos, pero entiende esto, te estaremos vigilando y haremos todo lo posible para mantenerte a salvo. Toru sonrió levemente, con una firme determinación en su voz. Gracias, director Nezu, y señor Aizawa, los haré sentir orgullosos. Al salir de la habitación, Aizawa dejó escapar un profundo suspiro, frotándose las sienes. No me gusta esto, Nezu, se está metiendo en la boca del lobo. Nezu asintió con expresión sombría. Yo tampoco, pero quizás es más valiente de lo que creemos. Mientras tanto, en una habitación con poca luz, las pantallas parpadeaban con transmisiones en vivo desde varios lugares, una de las cuales mostraba la oficina del director Nezu. Izuku Midoriya estaba sentado en el centro, deslizando los dedos sobre un teclado, mientras saqueaba la señal de vigilancia. Sus ojos brillaban con una luz inquietante mientras se reclinaba en su silla, escuchando atentamente la conversación entre Nezu, Aizawa y Toru. La mención de la participación de Akoyo y la de Toru le provocó una sonrisa torcida. Pausó la transmisión y rebobinó para escuchar de nuevo los puntos críticos, mientras la voz tranquila de Nezu hablaba de cautela y estrategia. Midoriya rió entre dientes con sarcasmo. Así que Akoyo cree que es él quien me va a casar, murmuró Midoriya en voz baja y amenazante. Tamborileó rítmicamente con los dedos sobre el escritorio, con la expresión cada vez más sombría. Una cacería contra mí. Soltó una risita, que rápidamente se convirtió en una carcajada maniática. La habitación parecía vibrar con el sonido de su risa. Su mano golpeó el escritorio al inclinarse hacia adelante. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de rabia y diversión. Dicen que es una cacería, murmuró, con un tono frío y cortante. Que sea una cacería, entonces, pero se equivocan. No soy una presa. Se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás con un chillido agudo. Su sombra se alzaba, imponente contra la pared, dándole una apariencia casi monstruosa. Soy el depredador, gruñó, y su voz resonó en el vacío. Y ellas, esas hormigas, serán mi presa. Midoriya caminó hacia la pantalla que mostraba la oficina de Nezu, con el rostro iluminado por la luz parpadeante. ¿Crees que puedes detenerme, Akoyo? ¿Crees que tus planes, tus trampas, tus pequeños
Espías te salvarán. Se acercó a la pantalla, con una sonrisa exageradamente amplia. No, 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 solo son hormigas esperando ser aplastadas. El sonido de su risa llenó la habitación una vez más. Mientras se apartaba de la pantalla, tomó su teléfono, y marcó un número. Kurohiri, dijo con un tono tranquilo pero con un toque de malicia. Prepárenlo, todo. Si quieren un juego, lo tendrán. Demostrémosles lo que pasa cuando intentan enjaular a un león. Al terminar la llamada, volvió a mirar la pantalla. Su sonrisa se desvaneció en una fría mueca depredadora. Corran, hormiguitas, corran cuanto quieran, pero al final, todas caerán bajo mis garras. En la facultad de policía, en una instalación de alta tecnología, Akoyo se encontraba frente a una gran pantalla, revisando perfiles detallados, mapas y grabaciones de las actividades recientes de Izuku Midoriya. Su mirada penetrante escudriñaba cada detalle, y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. La sala vibraba con una intensidad silenciosa mientras el equipo bajo su mando trabajaba incansablemente, recopilando todas las vistas posibles. Enderezó la postura y ajustó su equipo táctico especializado. Cada pieza del equipo que llevaba estaba hecha a medida para esta misión, lo que reflejaba tanto su meticulosa planificación como la gravedad de la tarea que le aguardaba. Para Akoyo, no se trataba solo de capturar a un fugitivo, era algo personal, una oportunidad de demostrar su valía contra el chico que se había convertido en un símbolo del caos. Midoriya, murmuró Akoyo, con una sonrisa aún más burlona al pensar en su nuevo puesto como responsable oficial del caso. Puede que te creas intocable, pero todos cometemos errores, incluso tú. Un miembro de su equipo se acercó y saludó secamente. Señor, todos los preparativos están completos. La red de vigilancia está activa y nuestros contactos están listos para actuar a sus órdenes. Akoyo asintió, con la mirada fija en la pantalla que mostraba la última transmisión en vivo de Midoriya. Bien, asegúrate de que los señuelos estén listos y las trampas funcionando a la perfección. Si quiere jugar al depredador, veamos qué tal le va cuando se dé cuenta de que el cazador ha estado observando cada uno de sus movimientos. El agente dudó un momento. Señor, con el debido respeto, ¿cree que la participación de Toru Agakure es necesaria? Ella es. Sé lo que vas a decir, interrumpió Akoyo con un tono cortante pero no cruel. Y sí, es necesaria. Midoriya no esperará que desempeñe un papel activo. Es una ventaja que no podemos ignorar. Pero señor, presionó el agente con cautela. Aizawa Sensei planteó algunas preocupaciones. Aizawa ya no está al mando, lo interrumpió Akoyo, y su sonrisa burlona se transformó en una fría mueca. Punto. Yo sí, y lo haré a mi manera. Volvió a la pantalla, que ahora mostraba una señal satelital de posibles escondites que Midoriya podría estar usando. La idea de enfrentarse a Midoriya no lo intimidaba, sino que lo emocionaba. Esto es un juego, y Midoriya cree que ya ha ganado, dijo Akoyo, casi para sí mismo, pero ha olvidado algo. El mejor cazador no persigue, prepara la trampa perfecta y espera. Su sonrisa burlona se profundizó mientras se apretaba los guantes. Midoriya, ya te divertiste, ahora me toca a mí. En la base de Midoriya, con una sonrisa calculadora, se recostó en su silla, contemplando la imagen de los padres de Toru Agakure en la pantalla. Sus perfiles quedaron al descubierto ante él. Antou Agakure, el padre, autónomo experto en tecnología con su don de transparencia parcial, y Mitsu Agakure, un cuidador apasionado que trabajaba en una guardería local. Entonces, Akoyo quiere jugar a ser cazador, murmuró Midoriya para sí mismo, con voz fría y griega, amenazante. A ver qué tal se siente cuando yo dé el primer paso. Se giró hacia Kaina Tsutsumi y Todoroki Toya, ambos, de pie en silencio detrás de él. Nagan, cuidarás de la madre de Toru. Toya, vienes conmigo por su padre. Midoriya se acercó. Quédate quieto, Toya, no tardaré mucho. Dabi arqueó una ceja, confundido. ¿Qué estás? Antes de que pudiera terminar, Midoriya posó suavemente su mano sobre el pecho de Toya. Su otra mano brillaba tenuemente con un tono verde. ¿Qué demonios?
Midoriya, ladró Toya, intentando retroceder, pero Midoriya lo sujetó con firmeza. Tranquilo, estoy reparando el daño con el que llevas años lidiando. Una cálida sensación recorrió el cuerpo de Toya, mientras el don curativo mejorado de Midoriya se abría paso entre los tejidos carbonizados de su piel, reparando años de daño causado por llamas descontroladas. El dolor al que Toya se había vuelto insensible comenzó a desvanecerse, reemplazado por una desconocida sensación de alivio. Cuando Midoriya retrocedió, Dabi se miró las manos. La opresión habitual en el pecho había desaparecido. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó con una voz inusualmente suave. Midoriya se cruzó de brazos, con una voz fría pero directa. Reparé el daño que tu don te causó, y ajusté tu factor de don para que puedas controlar mejor las llamas sin quemarte. El habitual comportamiento arrogante de Toya flaqueó por un momento mientras procesaba esto. ¿Por qué? Midoriya entrecerró los ojos tras su máscara. Porque te necesito con toda tu fuerza, y porque no dejaré que te conviertas en una carga. Tu cuerpo no te fallará ahora, pero no creas que me importa. Sigues siendo solo una pieza en este juego, ¿entiendes? La sonrisa de Dabi regresó, aunque sin su habitual veneno. Lo que usted diga, jefe. Pero al dársela vuelta, había un destello de gratitud en sus ojos que se negó a expresar. Midoriya se recostó contra la fría pared, con sus penetrantes ojos verdes fijos en Toya. Entonces, Toya, dijo con voz tranquila pero con un matiz amenazante, aún quieres luchar contra Endeavor, ¿verdad? Para saldar esa rencilla, Toya sonrió con suficiencia, con su habitual pasión ardiendo en su expresión. Sabes que sí, ese cabrón se lo merece todo. Midoriya dio un paso al frente, con un tono más brusco. Bien, tendrás tu oportunidad, pero déjame aclarar algo. Shoto es mío. Tus demás familiares, considéralos a salvo. Por ahora, no me traiciones, Toya. La sonrisa de Dabi se desvaneció brevemente, pero se recuperó rápidamente y asintió. Por mí, me parece bien. Puedes quedarte con el hermanito. Solo quiero que me vea mientras destruyo al viejo. Perfecto, dijo Midoriya, dándose la vuelta. Su atención se centró en Nagant, quien había transformado su apariencia. Su nuevo aspecto recordaba al de una madre cariñosa y accesible. Estaba lista, ajustándose el cabello y el atuendo para interpretar su papel de forma convincente. Nagant, dijo Midoriya con voz tranquila pero autoritaria, harás de madre. Toya, controla tu temperamento. Necesitamos hacerlo con limpieza. Se giró hacia el siempre confiable Kurohiri. Teletranspórtanos a donde están los padres de Toru. Es hora de ejecutar el plan. Kurohiri hizo una leve reverencia. Entendido. Midoriya, con un destello de niebla oscura, se abrió un portal que giraba amenazantemente. Midoriya miró a Nagant y Toya por última vez. Recuerden, nada de bajas innecesarias. No se trata de causar caos, se trata de enviar un mensaje. Vamos. La oscura niebla del portal de Kurohiri se dispersó, revelando a Midoriya, Toya y Nagant en dos lugares distintos. Midoriya, bajo el alias de Daniel Park, y Toya, fueron dirigidos a la oficina del padre de Toru, Agakure, Antou Agakure. Mientras tanto, Nagant, transformada en una madre amable y preocupada, se dirigió a la escuela donde la madre de Toru, Mitsu Agakure, trabajaba como especialista en cuidado infantil. Oficina de Antou Agakure. Midoriya entró en el elegante edificio de oficinas con pasos seguros y decididos, impecablemente vestido, con un traje a medida. Su aura irradiaba profesionalidad. Toya lo seguía de cerca, con una presencia serena pero imponente, y la agudeza de su mirada, un silencioso elemento disuasorio para cualquiera que intentara cruzarse en su camino. Al entrar en la oficina de Antou Agakure, el hombre levantó la vista de su computadora. Su actitud, despreocupada pero concentrada, cambió ligeramente al notar los rostros desconocidos. Buenas tardes, comenzó Midoriya, haciendo una reverencia cortés. Me llamo Daniel Park, soy un emprendedor de Corea del Sur que visita Japón en busca de oportunidades de negocio. He oído hablar de su experiencia en desarrollo de software y quería hablar sobre una posible colaboración.
Anton frunció el ceño ligeramente, pero señaló las sillas frente a su escritorio. Bueno, señor Park, siempre estoy abierto a nuevas oportunidades. Por favor, tome asiento. Midoriya y Toya tomaron asiento, y Midoriya mantuvo una expresión neutral y profesional. Entiendo que han estado trabajando en proyectos de vanguardia, relacionados con la tecnología de refracción de la luz. Como alguien que invierte en tecnología innovadora, creo que su experiencia podría ser relevante para varios de mis proyectos. Sin embargo, me gustaría comprender mejor su enfoque. Mientras Anton comenzaba a explicar su trabajo, Toya se recostó en silencio, con su mirada penetrante, observando cada detalle de la oficina y al propio hombre, Midoriya. Mientras tanto, interpelaba a Anton con preguntas sutiles y penetrantes, dirigiendo la conversación para obtener la mayor cantidad de información posible. La escuela de Mitsu Agakure, Nagant, disfrazada de madre preocupada, entró en la escuela, iluminada por la luz, con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y gratitud. Al acercarse a la recepción, explicó su situación al personal, quien inmediatamente la dirigió a Mitsu Agakure, conocida por su experiencia con niños. Mitsu saludó a Nagant con una cálida sonrisa, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Nagant aferró su bolso con fuerza, con la voz temblorosa, lo justo para sonar sincera. Gracias por recibirme. Me la recomendó el personal de la academia. Mi hijo tiene una afección que le impide caminar. Es un niño brillante, pero las escuelas normales no pueden atender sus necesidades. Dicen que usted es el mejor trabajando con niños que necesitan cuidados especiales. La expresión de Mitsu se suavizó al instante, despertando su instinto maternal. Oh, eso debe ser muy difícil para ti. Estaré encantada de ayudarte en todo lo que pueda. Cuéntame más sobre tu hijo. Nagant asintió, tejiendo cuidadosamente su historia. Es muy inteligente, pero tímido. Me preocupa que se quede atrás socialmente y estoy dispuesta a pagar cualquier gasto adicional para asegurarme de que reciba la mejor educación. Mientras las dos mujeres seguían hablando, Nagant observaba sutilmente a Mitsu, buscando con la mirada cualquier oportunidad o debilidad. La trampa se estaba preparando con cuidado, y los primeros pasos del plan de Midoriya se desarrollaban a la perfección. Nagant le sonrió cálidamente a Mitsu Agakure, con una voz suave y acogedora. Sé que es repentino, pero ¿te importaría conocer a mi hijo aunque sea una vez? Creo que le ayudaría muchísimo conocer a la persona que podría guiar su educación. No se habrá mucha gente, pero creo que confiaría en alguien como tú. Mitsu dudó, con la preocupación y la compasión en su expresión. Oh, no sé, tengo clase por la tarde. Por favor, insistió Nagant con suavidad, con un tono casi suplicante. Significaría muchísimo para él. Solo por un ratito, prometo que lo arreglaré todo para que te sea más fácil. Mitsu finalmente cedió, incapaz de negarse. De acuerdo, puedo dedicarme un poco de tiempo. Solo necesito avisar al personal que me voy. La sonrisa de Nagant se ensanchó levemente, mientras Mitsu se alejaba para informar al personal. Todo marchaba según lo previsto. Mientras tanto, Midoriya, todavía bajo la apariencia de Daniel Park, se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, ofreciéndole a Anto una sonrisa carismática. Señor Agakure, estoy realmente impresionado con su trabajo. Creo que sus habilidades podrían ser perfectas para un gran proyecto que estoy planeando en Corea del Sur. Pero, antes de finalizar nada, me gustaría que discutiéramos los detalles en un ambiente más cómodo. Anton parecía intrigado, aunque persistía un atisbo de escepticismo. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando? Midoriya rió entre dientes, con un tono desenfadado, pero seguro. Digamos que es una empresa que podría asegurar el futuro financiero de tu familia durante años. ¿Por qué no seguimos hablando en mi hotel? Está cerca y podemos hablar sin distracciones. La mención de la seguridad financiera pareció captar la atención de Antou. Bueno, supongo que tiene sentido. Muy bien, señor Park, guíe el camino.
Midoriya se puso de pie e hizo una reverencia cortés. Te prometo que no te arrepentirás. Mientras Naganti y Midoriya conducían a los padres de Hagakure al punto de encuentro designado, unos movimientos sutiles pero innegables tras ellos insinuaban una amenaza invisible. Un grupo de policías se percató de la actividad irregular y los siguió discretamente con la esperanza de reunir pruebas o interceptar la situación. Dentro del coche, la mirada penetrante de Nagan captó un destello en el retrovisor. Tenemos compañía, le murmuró a Midoriya, quien estaba sentado tranquilamente en el asiento del copiloto. Midoriya ni siquiera se inmutó. En cambio, sonrió con frialdad. Era de esperar que lo intenten. Todo ya está listo para esto. Momentos después, un portal se abrió junto a su vehículo y Toya Odabi salió. Sus características llamas azules iluminaron el oscuro callejón. Los vehículos policiales se detuvieron en seco y los agentes salieron rápidamente con las armas desenfundadas. ¡Alto!, gritó uno de ellos. Aléjense de los rehenes y ríndanse. Los labios de Toya se curvaron en una sonrisa siniestra mientras crujía los nudillos. ¿Rendirse? ¡Qué tierno! Sin esperar respuesta, el infierno azul brotó de sus palmas, consumiendo el primer coche patrulla en un instante. Los agentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el calor los obligara a retroceder, rompiendo su formación al buscar refugio. Uno de los oficiales más valientes apuntó y disparó. La bala silbó hacia Toya, pero las llamas se intensificaron, incinerando el proyectil en el aire. ¿De verdad creíste que funcionaría?, preguntó con desdén, acercándose mientras sus llamas lamían el suelo. Basta, dijo Midoriya con calma, bajando del vehículo. Su voz, aunque suave, transmitía una autoridad que incluso Toya respetaba. Toya inclinó la cabeza hacia él. Solo me estaba divirtiendo un poco, jefe. ¿Quieres que termine esto o los dejo ir? La fría mirada de Midoriya recorrió a los aterrorizados oficiales. No hay cabos sueltos. Dicho esto, Toya alzó las manos, desatando un torrente de fuego azul que envolvió a los oficiales restantes. Sus gritos resonaron brevemente antes de que se hiciera el silencio, y la ceniza se posó en el suelo donde habían estado momentos antes. Al apagarse las llamas, el portal de Kurohiri se abrió. Junto a ellos, girando amenazadoramente. Todo está listo, anunció Kurohiri, con un tono tan insensible como siempre. Naganta acompañó a los conmocionados padres de Hagakure a través del portal, mientras Midoriya se detuvo un momento, observando el resultado. Observó los restos carbonizados de los vehículos policiales y los cuerpos, con una sonrisa satisfecha en los labios. Se volvió hacia Toya y asintió. Buen trabajo, vamos. Toya sonrió, apagando las llamas que aún le ardían en las manos. Cuando quieras, jefe. Juntos, atravesaron el portal, sin dejar atrás nada más que cenizas y tierra quemada mientras desaparecían hacia lo desconocido. Al otro lado del portal, los padres de Hagakure miraron a su alrededor, con el miedo reflejado en sus ojos al comprender que no había escapatoria. Nagan permanecía en silencio junto a ellos, con expresión indescifrable, mientras Midoriya se ajustaba los guantes. Su calma resultaba desconcertante. Ahora, empezó Midoriya en voz baja y pausada. Volvamos al asunto. Midoriya permanecía en la habitación en penumbra, con expresión indescifrable, pero una mirada fría y penetrante. A su lado, Himiko Toga entró con paso ágil, aunque esta vez su semblante era inquietantemente tranquilo. No era la Himiko loca y obsesiva de antes. En cambio, estaba serena. Sus ojos ámbar brillaban con malicia calculada. ¿Me llamaste, Izuku?, preguntó Himiko con dulzura, con una voz que destilaba inocencia, aunque su sonrisa burlona delataba su verdadera naturaleza. Antes de que pudiera abalanzarse sobre él como solía hacer con entusiasmo, la mano de Midoriya se extendió y la atrapó del brazo sin esfuerzo. «Hoy no, Himiko», dijo con voz suave pero autoritaria, sujetándola. Colocó la otra mano sobre su pecho, un tenue brillo emanaba de su palma. El cuerpo de Himiko se congeló al sentir una oleada de energía que la recorrió.
abrió los ojos de par en par, y jadeó como si le hubieran quitado un peso de encima. Su energía errática habitual pareció calmarse, y, por primera vez, parecía cuerda. Se tocó el pecho con la mano mientras susurraba: ¿qué me hiciste? Midoriya esbozó una leve y escalofriante sonrisa. Te curé, Himiko. Esa maldita sed de sangre que te nublaba la mente se ha ido. Ahora puedes pensar con claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no estaba claro si eran de gratitud o algo más siniestro. Midoriya se inclinó, con un tono suave pero siniestro, y como regalo, te he dado algo especial, hemoquinesis. Ahora, puedes manipular la sangre, no solo tomarla, sino controlarla como un arma. Úsala con sabiduría. Los labios de Himiko se curvaron en una sonrisa maliciosa. Eres increíble, Izuku. Haré que te sientas orgulloso. Midoriya se giró entonces hacia Toya, quien se apoyaba tranquilamente contra la pared, con los brazos cruzados mientras llamas azules titilaban en las yemas de sus dedos. Toya, Himiko, dijo Midoriya en voz baja y autoritaria, nuestros invitados están aquí, trátenlos como corresponde. Toya sonrió, su rostro curado se retorció en una mueca cruel. Con gusto, dijo, impulsándose contra la pared y crujiendo los nudillos. Himiko rió entre dientes, saltando hacia la esquina de la habitación, donde había un gran armario. Con un gesto dramático, lo abrió y reveló un conjunto de herramientas de tortura, cuchillas, pinzas, jeringas y dispositivos que parecían de otra época. Los padres de Agakure, atados y temblando en el centro de la habitación, observaban horrorizados cómo las herramientas brillaban bajo la tenue luz. Por favor, suplicó la madre de Toru, con lágrimas en los ojos. No hemos hecho nada malo. Déjennos ir. El padre de Toru forcejeó contra sus ataduras con voz desesperada. Lo que quieras, te lo daremos. Por favor, perdónanos. Midoriya dio un paso al frente, su sombra cayendo sobre ellos como un oscuro presagio. Se agachó a su altura, con sus fríos ojos verdes fijos en los de ellos. No pasa nada, repitió, con la voz cargada de veneno. Las acciones de su hija arruinaron mi vida. Su error, su cobardía, me convirtieron en esto. Mi madre, mi amable y amorosa madre, murió por el infierno que sufrí. Se puso de pie, con la voz cada vez más fría. Lo dije, en directo y lo repito, me vengaré, y no termina contigo. Los padres sollozaban, implorando clemencia, pero Midoriya les dio la espalda, con el abrigo ligeramente ondeando mientras caminaba hacia la puerta. Himiko, Toya, ya saben qué hacer. Himiko aplaudió, con los ojos brillantes de sádico deleite. Esto va a ser divertidísimo, cantó. Toya encendió una pequeña llama en la palma de su mano, el fuego azul se reflejó en sus ojos entrecerrados. Comencemos, dijo con tono sombrío. Al cerrarse la puerta tras Midoriya, los gritos de los padres de Agakure resonaron por la habitación. Midoriya se detuvo afuera un momento, ladeando ligeramente la cabeza como si escuchara los sonidos. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de alejarse, dejando tras de sí solo caos y desesperación. Después de unas horas, Midoriya regresó a la habitación en penumbra, sus pasos resonaban amenazantemente. El aire estaba cargado con el aroma metálico de la sangre, y el tenue destello de las llamas azules moribundas de Toya proyectaba sombras largas y misteriosas en las paredes. Los padres de Agakure eran apenas reconocibles, destrozados, temblorosos y sumidos en el miedo y el dolor. Sus llantos se habían convertido en débiles gemidos. Toya se apoyó tranquilamente contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en su rostro, ahora sin cicatrices. Se tomó su tiempo, jefe, dijo, señalando con la cabeza las figuras destrozadas. En el centro de la habitación, ¿aún respiran? ¿Cómo? Pidió. Apenas. Himiko hacía girar un bisturí entre sus dedos, sus manos y ropa manchadas de sangre evidenciaban su trabajo. Tenías razón, Izuku. Esto fue divertidísimo, rió entre dientes, saltando hacia él, con una sonrisa radiante, casi infantil. Lo hicimos bien, te enorgullecimos. Midoriya examinó la habitación con expresión
indescifrable. Se acercó a los padres de Hagakure y se agachó para mirarlos a los ojos. Sus miradas estaban llenas de terror, apenas capaces de concentrarse en él. Ustedes dos duraron más de lo que esperaba, dijo, con frialdad. Impresionante, de verdad, pero espero que ahora lo entiendan. Esto es lo que pasa cuando gente como su hija arruina vidas sin pensarlo dos veces. La madre, entre sollozos y jadeos, susurró, por favor, no más, no sabíamos. El rostro de Midoriya permaneció impasible. La ignorancia no es inocencia, dijo rotundamente, levantándose y volviéndose hacia Toya y Miko. Lo hicieron bien, mejor de lo que esperaba. Y Miko sonrió radiante, dando saltitos. Sí, te dije que te haría sentir orgulloso, Izuku. Toya rió entre dientes con sarcasmo. ¿Estás seguro de dejarlos con vida? Parece un cabo suelto. Midoriya negó con la cabeza. No representan ninguna amenaza. Tienen la mente destrozada. Además, sonrió con sorna, y la malicia en su expresión provocó escalofríos en la sala. El miedo a lo que venga los destruirá más rápido que la muerte. Cuando Midoriya salió de la habitación, Toya y Miko lo siguieron, dejando a los padres de Hagakure en su desesperación. Al otro lado de la ciudad, el caos se desató en el departamento de policía de Musutafu. El detective, Naomasa Tsukauchi, estaba de pie en medio de la sala de reuniones, pálido al recibir el último informe. ¿Qué quieres decir con que los oficiales asignados a la familia Hagakure están muertos? Ladró, golpeando el escritorio con el puño. El oficial subalterno dudó, con la voz temblorosa. Señor, sus cuerpos fueron encontrados reducidos a cenizas. Los informes de la autopsia confirman que se trataba de un don, llamas azules, y tenemos razones para creer que es él. Midoriya Izuku. A Tsukauchi se le encogió el corazón. Desde la declaración pública de venganza de Midoriya, había sospechado que el joven atacaría, pero esto, matar oficiales a sangre fría y secuestrar civiles, ¿tenemos alguna pista sobre su paradero? Preguntó Tsukauchi con voz cortante. El oficial negó con la cabeza. Ninguno, señor. Sospechamos que el don de la puerta de disformidad de Kurohiri estuvo involucrado, lo que imposibilita su rastreo, pero los testigos oculares sitúan a un grupo sospechoso cerca de la residencia de Hagakure poco antes de que los oficiales perdieran contacto. Tsukauchi apretó los puños, desbordándose de la frustración. Ya no se trata solo de Midoriya, está trabajando con individuos peligrosos, Dabi y Miko, Toga y quién sabe quién más. Se volvió hacia su equipo con voz firme. Quiero que todos los recursos disponibles se concentren en este caso. Las acciones de Midoriya se están intensificando, y si no lo detenemos ahora, más vidas estarán en riesgo. Mientras la sala bullía de actividad, Tsukauchi observaba el tablero lleno de fotos y notas sobre Midoriya y sus compañeros. Izuku, murmuró, ¿qué te pasó? De vuelta en su escondite, Midoriya se encontraba en una habitación tranquila, contemplando las luces de la ciudad por la ventana. Sostenía una pequeña foto en la mano, una foto suya de niño, sonriendo junto a su madre. Esto es solo el principio, dijo en voz baja, con determinación y dolor en la voz. Todos comprenderán el precio de sus pecados, uno por uno. Midoriya estaba sentado en la tenue luz de su escondite, con una expresión que mezclaba diversión y malicia. Su teléfono reposaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó al marcar un número. El timbre resonó en la habitación, seguido de una voz vacilante, que contestaba, hola. Los labios de Midoriya se curvaron en una sonrisa. Ah, Yuga Aoyama, ¿cómo te va, mi brillante amigo? Hubo un momento de silencio al otro lado antes de que Aoyama respondiera con voz temblorosa. Midoriya, ¿por qué me llamas? ¿Qué quieres? Midoriya rió entre dientes con sarcasmo. Oh, sabes exactamente por qué te llamo. Después de todo, eres el infame traidor de la UA. ¿Quién mejor para ayudarme en mis esfuerzos? A Aoyama se le cortó la respiración. Nunca quise traicionar a nadie. Tu padre me obligó. Amenazó a mi familia. Claro que sí, respondió Midoriya, con un tono que destilaba fingida compasión. Y aún así, aquí estás.
viva, ilesa, y aún jugando a dos bandas. Impresionante, de verdad. Pero no finjamos que no, me debes nada por guardar tu secreto. ¿Qué quieres de mí? Susurró Aoyama, con una voz, apenas audible. Midoriya se recostó en su silla, sus brillantes, escleróticas negras y sus pupilas blancas brillaban, con malicia. Sencillo, vas a ayudarme con mi próximo plan, sin objeciones ni excusas, a menos, claro, que quieras que tus compañeros descubran quién eres en realidad. El silencio de Aoyama decía mucho. Sabía que verías las cosas a mi manera, dijo Midoriya en voz baja y amenazante. Estaré al tanto de tus instrucciones. No me decepciones, Yuga. No, querrás brillar demasiado en la dirección equivocada. La llamada terminó, dejando a Aoyama mirando su teléfono, con el corazón latiendo en su pecho. De vuelta en la UA, Aoyama luchaba por mantener la compostura. Su habitual actitud chispeante ocultaba la tormenta que lo embargaba. Miró a sus compañeros, sus risas y camaradería contrastaban marcadamente con el peso que soportaba. Aizawa entró en la sala, con su mirada penetrante, escudriñando a los estudiantes. Aoyama, dijo con voz firme, el director Nezu quiere verte en su oficina, ahora mismo. Aoyama se quedó paralizado, con las palmas sudorosas. Ese sí, sensei, balbuceó, siguiendo a Aizawa fuera del aula. Mientras caminaba por el pasillo, Aoyama no podía deshacerse de la sensación de que su tiempo se estaba acabando. En un lugar apartado y desolado, envuelto en un silencio inquietante, Midoriya se erguía, vestido con un traje blanco impecable y un elegante paraguas negro en la mano. Los intrincados diseños del paraguas contrastaban con el cielo oscuro, reflejando la tormenta que se avecinaba en su interior. Sus ojos, fríos y decididos, brillaban con intensidad en la penumbra, exudando un aura de sereno cálculo y griega determinación implacable. Echó un vistazo a su alrededor, el terreno árido que se extendía a lo largo y ancho, un escenario ideal para la guerra que estaba a punto de librar. Parece que es hora de empezar la caza de estos bastardos, murmuró, con voz baja y venenosa, cargando con el peso de su ira y determinación. Midoriya ajustó el paraguas en su mano mientras activaba su comunicador para contactar con Kurohiri. Teletranspórtame al lugar. Es hora de empezar, ordenó con firmeza, sin dejar lugar a dudas. En aquel lugar apartado, Midoriya permanecía de pie, con su traje blanco impecable contra el sombrío telón. De fondo, el paraguas negro, adornado con intrincados diseños, descansaba ligeramente en su mano, protegiéndolo de la tenue llovizna que comenzaba a caer. Su mirada aguda y penetrante escudriñaba el horizonte, esperando la inevitable tormenta del conflicto. Parece que Akoya recibió mi mensaje, murmuró Midoriya, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Enviarme 500 o 600 personas? Esto será interesante. Su calma era casi inquietante, irradiaba confianza mientras se preparaba para la batalla. No muy lejos, el sonido de pasos pesados y vehículos se hizo más fuerte. El escuadrón antidisturbios de Akoya llegó en masa, completamente armado y organizado en formaciones. Su objetivo era claro: eliminar al hombre que se atreviera a desafiarlos. Mientras empezaban a rodear la zona, Midoriya giró el paraguas una vez, y la punta golpeó ligeramente el suelo. El suave sonido quedó ahogado por el rugido de la multitud que se acercaba. Perfecto, murmuró, en voz baja, pero con un tono letal, cerrando el paraguas con un movimiento brusco. Se mantuvo firme mientras se acercaba la primera oleada del escuadrón. Todos vinieron por mí, dijo, con voz fría y autoritaria, pero ninguno saldrá vivo de aquí. El escuadrón antidisturbios sudó un instante, desconcertado por su tranquila confianza. Luego, con una señal de su líder, avanzaron a toda velocidad. Midoriya, ahora completamente concentrado, dio un paso al frente para enfrentarlos, desatando finalmente la tormenta que se gestaba en su interior. Mientras la escena se desarrollaba, Midoriya permanecía firme en el centro de la inmensa multitud de oponentes uniformados. La gran cantidad de antidisturbios que lo rodeaban solo parecía divertirlo aún más. Ajustó la empuñadura de su paraguas con
naturalidad, con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. En serio, dijo, con una voz que resonaba con una profunda confianza. Esto es todo lo que Akoya pudo enviar. Patético. ¿Quién me entrenó? No era solo un maestro, era una leyenda, un ser temido como el Shiro Oni, y estos idiotas creen que tienen alguna posibilidad contra mí. Sus palabras estaban cargadas de veneno, y cada sílaba hundía la moral de quienes lo precedían. Algunos oficiales dudaron, con la inquietud, apoderándose de su postura. La mirada de Midoriya los atravesó como una espada, con la inconfundible intención de quien ya había decidido el resultado de este encuentro. Que quede claro, continuó Midoriya, haciendo girar su paraguas con aire relajado. No tienen ninguna posibilidad, pero ya que han llegado hasta aquí, me aseguraré de que ninguno salga ileso. El líder del escuadrón antidisturbios gritó una orden, y la horda comenzó a acercarse, pero Midoriya simplemente permaneció allí, tranquilo y sereno, como si los desafiara a dar el primer paso. En ese instante, el aire se volvió denso, la atmósfera se cargó con la energía ominosa de alguien que dominaba el arte de la destrucción. La caza había comenzado, pero estaba claro quién era realmente el depredador. Suscríbete para más.